Bien, amigos de Punto de Corte, hasta ahora realizamos otro avance informativo desde la sede Se Dice Libertad. Esto a propósito de un foro que se ha desarrollado a esta hora sobre lo que es el gasto público del Estado, por supuesto, y su incidencia en la calidad del agua y la salud. Para ello nosotros vamos a conversar a esta hora con el médico Gustavo Villasmil. Bien, conoce por supuesto todo lo que es el área de la salud en Venezuela. Esta área se ha visto afectada por lo que es las fallas en el servicio del suministro de agua en el país. ¿Qué evaluación se puede hacer el día de hoy sobre precisamente cuál es el gasto que está haciendo el Estado en cuanto a la calidad del agua, ¿no? No, más que el gasto, ¿cuál es la gestión que está haciendo el Estado en general de la provisión de agua potable agua para el consumo humano? Una gestión que se está traduciendo en tres grandes grupos de enfermedad desde el punto de vista médico. Enfermedades, en primer lugar, debidas a mala calidad del agua que se consume, son las enfermedades como la hepatitis, hay un brote actualmente en Caracas, la shigelosis, que se vio un brote muy serio en el estado Anzoátegui recientemente. Eso tiene que ver con que el agua puede que llegue, pero no es agua apta para el consumo humano. Eso es responsabilidad del organismo gestor, que, hay que decirlo, es un organismo público. En segundo lugar, está el grupo de enfermedades que tienen que ver o están en relación con la no regularidad en el servicio de provisión de líquido, que hace que las personas, las familias, tengan que acumular agua en la casa. Todo el mundo tiene un pipote de agua en la casa que sirve de criaderos para las distintas especies del mosquito Aedes, que luego van y transmiten el dengue a los susceptibles o las enfermedades transmitidas por este tipo de insectos. Más de 3 millones de casos, y estoy siendo conservador, de fiebre zika hace algunos pocos años, transmitidas por el primo hermano del patas blancas, que es el mosquito tigris, el Aedes albopictus, que es otra especie de mosquito Aedes, que se cría en el agua limpia que guardamos en casa y que guardamos porque sabemos que en la noche la van a cortar. Y finalmente hay las enfermedades derivadas de la ausencia total del agua. Una señora acá que digo tiene 500 días en su comunidad sin agua, que son las enfermedades de la piel por ectoparásitos, típicamente la escabiosis, mejor conocida como sarna. Ningún país, incluso en la región iberoamericana, que tenga razonablemente resueltos sus problemas de provisión de agua potable, agua para uso humano, como lo tuvo Venezuela durante muchos años, está presentando contabilidades en estos términos. Nosotros tenemos que hacerlo simplemente porque, como ha visto, aquí hay comunidades que tienen más de un año que no reciben agua, y eso tiene que ver o convoca la responsabilidad del único organismo gestor de ese servicio que ocurre, es un organismo público que es Hidrocapital, pues no pueden haber otros responsables. ¿Qué debe hacerse y cuánto es la inversión que invertir? Esa pregunta no es para mí, los economistas han dado y los ingenieros han dado ya algunas proyecciones al respecto, creo que es bueno que se les consulte, no es mi área de experticia, pero sí lo es la siguiente y quiero dejar dicho esto. Si yo quiero agua potable en mi casa, si quiero internet, si quiero teléfono, si quiero alumbrado público, si quiero asfaltado la vía que veo en mi casa, tengo que pagar lo que eso cuesta, si no, no lo voy a tener. No hay tal cosa como almuerzo gratis, es bueno decir esto porque estamos en el Se Dice, pero por otro lado, yo lo pago a quien me lo provea de modo confiable, porque en mi comunidad pagamos el agua, pero tenemos que reunir más de $100 entre los vecinos para pagárselo a un cisternero, porque quien nos cobra regularmente, que es el organismo público, no nos las provee. Entonces estamos pagando el litro de agua más caro del mundo, agua cuyo origen, por cierto, no conocemos. Yo quiero tener agua como en las capitales europeas, que puedo tomar directamente del grifo, tengo que entender que eso cuesta, que esa provisión cuesta y tengo que estar dispuesto a pagarla. Se ha dicho esto sobre el agua y se ha dicho esto sobre el resto de los llamados servicios públicos. Es importante que a los que están en este momento ocupándose de la generación de nuevas políticas públicas o políticas públicas alternativas para la Venezuela por venir, reflexionen en esta gran verdad, que es una verdad de perogrullo, pero que parece que con frecuencia olvidamos, y sobre todo la sepan transmitir a una sociedad que no puede seguir viviendo más bajo el signo del engaño del Estado que prometió curar y no curó a nadie, del Estado que prometió llevar agua y no lleva ni un litro de agua, del Estado que prometió educar y no educa a nadie, del Estado que prometió cuidar y no cuida a nadie. Creo que esa es la reflexión de fondo que tenemos que hacer si es que queremos tener acceso a agua potable y en general a otros servicios públicos. Muchísimas gracias al doctor Gustavo Villasmil, conocedor por supuesto de todo lo que es las políticas públicas de salud y por supuesto todo el tema que ha afectado en cuanto a las enfermedades también en Venezuela. Vamos a conversar a esta hora también con Raúl Córdoba, él es economista investigador de Se Dice Libertad. Un placer, muchísimas gracias por su tiempo. Ya le preguntaba al doctor Gustavo Villasmil lo que era lo necesario que debe hacer el Estado para la mejora, por supuesto, en la calidad del servicio de agua y en consecuencia lo que es la mejora de la calidad de vida y
a la salud de los venezolanos, ¿cuánto debe ser la inversión que de alguna forma disponer el Estado venezolano para la mejora de todo ello? Bueno, fíjate, se estima una inversión, digamos, completa de 40.000 millones de dólares. Sin embargo, pues esos 40.000 millones de dólares se distribuyen entre un conjunto muy amplio de inversiones a proyectos que no se han concluido, que se comenzaron y no se culminaron, y para proyectos nuevos de ampliación, dado que nosotros analizamos 3 indicadores: cobertura, continuidad y calidad. Y respecto a cobertura, hay un crecimiento, digamos, vegetativo de la población, porque hasta el momento no tenemos unos datos tan fidedignos. Ese crecimiento no va en sintonía con el crecimiento infraestructural, entonces requiere de nuevas ampliaciones para que la cobertura sea más amplia y que por extensión la continuidad pues mejore, dado que ahorita la continuidad está siendo afectada por los cortes programados y no programados, dado los daños y las deficiencias en todo el sistema hídrico nacional. Precisamente este deterioro de la calidad tanto del agua como de distintos servicios públicos en Venezuela, ustedes han hecho esta investigación de alguna forma de que han determinado en qué lapsos de tiempo se ha deteriorado tan como está hoy en día. Correcto, claro. Desde el año 2000, bueno, para hacerte el cuento corto, desde el año 1959 no se hacen inversiones en infraestructura nueva. Desde el 2002 la caída de las inversiones es de más del 800%. Se estaba invirtiendo 8% en el año 1959 y para el año 2012, o un poquito más acá, pues las inversiones son de apenas 0.1% del Producto Interno Bruto. Entonces, solamente con la caída de las inversiones, pues ponemos en evidencia que el sistema no tiene las condiciones materiales, físicas y técnicas para resolver o para simplemente distribuir continuamente, cubrir y ser de calidad. ¿Cuál es la propuesta en concreto desde Se Dice Libertad y por supuesto en su experiencia como investigador? Bueno, la recomendación fundamental es entender que el recurso es necesario, digamos, se requiere pagar por ese recurso, o sea, se requiere establecer una asociación público-privada que mejore las condiciones del servicio y para eso entender como cultura y como sociedad que debemos pagar una tarifa consona con el servicio que estamos propugnando o con el que se espera tener una prestación. Y finalmente, pues, tener como gobierno, como entidad, tener el suficiente aplomo para desarrollar una estrategia que permita mejorar las condiciones de ese servicio con organismos multilaterales que puedan invertir esas altas cantidades de dinero. Raúl Córdoba, investigador, por supuesto, también de Se Dice Libertad. Él asegura entonces, resalta lo que es la necesidad de pagar por lo que se consume, en este caso, en las distintas, por supuesto, servicios públicos en el país. Para nosotros finalizar estas intervenciones, estas ponencias que tuvieron lugar en este foro, tenemos a Jesús Armas, por supuesto. Él es ingeniero y también director de Monitor Ciudad, bien conocedor de todo lo que es las dificultades de los servicios públicos en la ciudad capital, al menos. Quisiera un balance de tu parte, lo que ha sido este año, este primer semestre del año 2019, que ha afectado principalmente por los apagones, todo el suministro de agua, todo lo que es la calidad en la atención, en los hospitales, en todos los servicios se han visto afectados, ¿no? ¿Cuál es el balance que puede ser, al menos en la ciudad capital? Bueno, mira, lo cierto es que nosotros hoy estamos viendo cosas muy graves dentro de nuestra área metropolitana de Caracas. Casos como que en promedio a los caraqueños solamente les llega el 30% de las horas semanales de agua. Del total de 168 horas, en algunos meses ha llegado 49, 45 horas a la semana de agua en los lugares donde ha llegado, porque por ejemplo hace minutos estábamos hablando con una vecina de Altos Elídices que nos contaba que tienen 528 días sin recibir agua por las tuberías en este sector de La Pastora. Entonces allí te das cuenta de la gravedad del asunto. Luego está el tema de los costos asociados al agua.
Hoy el caraqueño promedio está pagando alrededor de 15.000 bolívares semanales por el agua, lo cual representa 60.000 bolívares al mes, que es mucho más del salario mínimo decretado por Nicolás Maduro, lo cual es una clara violación a los derechos humanos. Algunas personas tienen que pagar muchísimo porque tienen la capacidad, por ejemplo, de poder comprar cisternas que hoy están por encima de los $100, además se paga en moneda dura, siendo el litro de agua más caro de toda Latinoamérica, pero a su vez también hay personas que tienen que pagar por cosas tan sencillas, pero tan inverosímiles como es el hecho de acarrear agua hasta sus hogares. Por ejemplo, adultos mayores en estos sectores que tienen muchísimo tiempo sin agua, en parte alta de La Vega o en Altos Belice, le pagan a jóvenes para que puedan llevarles el agua hasta sus hogares, por ejemplo, desde el hospital de Lice hasta la parte alta. Entonces, y luego tienes otros costos o otros costes ocultos que están asociados, por ejemplo, a la salud. Mira, hay personas que tienen que invertir de 2 a 4 horas en recoger agua en el día, de acarrear agua al día. Esto implica que son menos productivos para poder trabajar, implica que tienen que compartir menos con su familia, pero esto también implica, por ejemplo, muchos problemas de salud en las espaldas, en los brazos, etcétera, por todo este tema de tener que cargar litros de agua todos los días para abastecer sus hogares. Y por supuesto está el tema de la calidad. Nosotros hemos hecho unos análisis de calidad del agua en el área metropolitana. El agua en el área metropolitana está llegando con buena calidad, sin embargo no cumple todos los requerimientos formales que implica la ley. Por ejemplo, nuestra legislación dice que tiene que haber alrededor de 0,3 miligramos por litro de cloro por cada litro de agua. Sin embargo, hoy en los estudios que hicimos está muy por debajo de eso en promedio, lo cual sobre todo en un país donde constantemente tenemos que almacenar agua en algún pipote por varios días, pues esto pone, o en un tanque de agua, esto aumenta el riesgo de que el agua se pueda contaminar, de que podamos tener bacterias u otros microorganismos en el agua. De la misma forma, pues también estamos viendo cómo el hecho de no tener agua por muchos días, que no pase agua por muchos días en las tuberías, hace que las tuberías se puedan infiltrar, que haya roedores, que haya insectos que puedan caminar por estas tuberías y que cuando llegue el agua, por ejemplo, los tanques también estén sucios y esto aumenta el riesgo de enfermedades en los ciudadanos. Hemos visto brotes, por ejemplo, y lo explicaba el doctor Villasmil, de hepatitis asociado a estos problemas con el agua, y es por eso que nosotros hemos decidido desde el Monitor Ciudad visibilizar los problemas que están sucediendo con el líquido vital en Caracas, pero también proponer soluciones claras. Jesús, rápidamente y en concreto, en este monitoreo que han hecho desde Monitor Ciudad, han tomado en cuenta también la operatividad de empresas como por ejemplo Hidrocapital y Corpoelec, ya que no cuentan ya con el personal suficiente, no cuentan con los insumos suficientes para de alguna forma arreglar estas situaciones en las tuberías, en el sistema eléctrico en Caracas. ¿Han tomado en cuenta ello también? Totalmente, fíjate. Por ejemplo, Hidrocapital en el año 1998 tenía 400 cuadrillas entre 3 y 4 personas cada uno atendiendo todo el área metropolitana, parte de Vargas y parte de los Valles del Tuy. Hoy solamente hay 40 cuadrillas operativas y la mayoría no tienen ni siquiera un vehículo para transportarse. Escuchábamos una anécdota de un trabajador de Hidrocapital que nos comentaba que tenía un solo vehículo para moverse desde Taguasa hasta Camatagua, y esto imposibilita la eficiencia en poder reparar, en poder cumplir con un servicio de calidad. Sencillamente hoy ni siquiera hay un buen sistema de radiocomunicaciones dentro de Hidrocapital, no pueden estar comunicados los empleados, y sencillamente Hidrocapital se ha convertido en una empresa que en lugar de distribuir el agua de manera eficiente, lo que está haciendo son malabares con las válvulas, tratando de abrir aquí y allá, según como la gente protesta, según como la gente reclama, y no tienen ni siquiera un calendario de racionamiento, aunque hoy nosotros ni siquiera deberíamos tener racionamiento en nuestra área metropolitana de Caracas, porque tenemos una buena infraestructura instalada y porque nuestros embalses principales como Taguasa y Camatagua están full de agua el día de hoy. Jesús, agradecido por tu tiempo, ingeniero y también director de Monitor Ciudad, quien con esta ponencia también culminamos entonces todo lo que es los pronunciamientos en cuanto a lo que es la preocupación de la calidad de los servicios públicos en Venezuela, lo que es el gasto público por parte del Estado y la inversión que debe hacerse entonces para la mejora no solamente de la calidad del agua, sino también de todos los demás servicios públicos. Es parte de la información, con ella nosotros despedimos este avance informativo desde Caracas, Venezuela. Por A Punto de Corte, Joan Álvarez.